Saludo con gusto a Uquib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral. Gracias por estar en el programa. Al contrario, muchas gracias por permitirme acceder a este espacio y a su público. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿qué hará el INE frente al plan B de la reforma electoral? Entiendo que hay una decisión para presentar una controversia constitucional. Bueno, esto lleva al instituto a trabajar en dos direcciones. Una de ellas es, efectivamente, en el cumplimiento de la ley. Esta ley, que tiene severos problemas de constitucionalidad, mientras la Corte no lo diga así, sigue siendo ley, y en consecuencia hay que obedecerla, y esto nos impone entrar en un proceso de transformación administrativa y estructural muy amplio. Con vistas a esto, el Consejo General, el viernes pasado, designó un comité de transición que será el que se haga cargo de puntualizar la cantidad de cosas que hay que hacer en perspectiva de entender puntualmente las exigencias de la ley y actuar en función de ellas. Paralelamente, sin embargo, el Instituto presentará una segunda controversia constitucional. La primera ya se presentó en contra de la reforma a la Ley de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, y ahora se presentará otra que involucre a la ley electoral, la ley de medios y las otras dos leyes que han sido ya aprobadas, y que son especialmente la ley electoral la que contiene la mayor afectación a las tareas de este instituto. Es decir, por un lado, estamos obligados a cumplir con la transformación del instituto para debilitarlo, hay que decirlo con toda claridad, que la ley nos ordena, y por el otro lado estaremos peleando ante la Corte que no sean aplicadas las normas que se riñen con la Constitución. Consejero Uquib Espadas, esta controversia constitucional que será interpuesta por el INE es a nombre del Consejo General, que por unanimidad decidió impugnar los cambios legales contenidos en el Plan B por considerarlos inconstitucionales. Es así, ¿verdad? Sí, esto es así. En sesión pasada, en la penúltima sesión del Consejo, se instruyó al secretario ejecutivo, a la Secretaría Ejecutiva en realidad, para presentar las controversias constitucionales correspondientes. Esto ya está acordado. ¿En qué está violando la Constitución el Plan B de la reforma electoral? Bueno, por un lado, en relación con la autonomía del instituto, la Constitución es muy clara a que el INE es un órgano técnico que se rige autónomamente para cuestiones técnicas y administrativas. En este sentido, hay una intromisión directa del Poder Legislativo. La más evidente es el cese del secretario ejecutivo por un transitorio de ley, lo cual es inconstitucional, porque Edmundo Jacobo estaba designado hasta 2026 y solamente el Consejo General tiene facultades para designar a su secretario ejecutivo. Por otro lado, establece la obligación del instituto de pedir opinión al contralor, al titular del órgano interno de control, sobre cuestiones de fondo, como proyectos y programas del instituto, y esto vulnera las funciones del Consejo General, que es la máxima autoridad y a quien corresponde tomar estas decisiones. El contralor es eso, un fiscalizador, alguien que debe verificar que los dineros públicos se utilicen correctamente, pero su oficina no está facultada para intervenir en las decisiones de fondo del Consejo General. Estas dos disposiciones, por mencionar las dos más graves que me vienen a la mente en este momento, significan sujetar al Instituto Nacional Electoral a decisiones de otros poderes o instancias de los poderes, y esto merma su autonomía. Recordemos que la autonomía del instituto, la separación de las funciones del instituto de cualquier gobierno o partido, es una garantía fundamental para la realización de elecciones transparentes, limpias y democráticas. Consejero Uquib Espadas, ¿qué riesgos corre la elección presidencial del 2024 si los nuevos preceptos contenidos en el Plan B de la reforma electoral llegaran a ser aplicados?
El riesgo principalísimo es que se debilitara, que el resultado de la selección de funcionarios de casilla fuera un resultado ampliamente infructuoso por las nuevas disposiciones para llevarlo a cabo, de forma tal que el día de la elección hubiera una deserción amplia de quienes hubieran sido designados previamente como funcionarios de casilla, de forma tal que estas tareas pudieran ser asumidas por personas que estuvieran formadas en la fila y que, y ese es el gran riesgo, permitiría que grupos organizados se hicieran cargo de la recepción de la votación. Esto es, digamos, el más grande de los riesgos que el nuevo modelo impone y contra el cual tendremos que trabajar intensamente con el fin de garantizar que no ocurra. Y esto es la otra parte del problema, la dificultad para que el instituto logre impedir que la estructura se fragilice y sea penetrable por grupos organizados. Esta dificultad se multiplica enormemente y será el primer obstáculo, el obstáculo más grande a superar por parte del INE. Desde tu punto de vista, ¿en qué condiciones queda el INE sin su secretario ejecutivo y sin una buena parte del personal calificado, el personal electoral de carrera que ha sido cesado al entrar en vigor las reformas legales del Plan B? A ver, el secretario ejecutivo existe, simplemente se destituyó a la persona que había sido designada por el instituto. La ley también prevé que se nombre a un secretario provisional, en este caso a Roberto Cardiel Soto. Él desempeña en este momento las tareas de secretario ejecutivo. Y bueno, esto por lo pronto no es un problema mayor, pero sí la imposición de una destitución sí vulnera la autonomía del instituto y genera nuevos tiempos para designar funcionarios que no son los tiempos regulares. En cuanto a la estructura, el problema es mucho más serio, es decir, la estructura, empezando por la estructura operativa con la que el instituto trabaja a nivel del terreno, a nivel de campo, distrito por distrito, y que es una estructura que, grosso modo, se pretende colapsar de un total de 1.500 integrantes que tiene el día de hoy a solo 260. Estamos hablando del personal profesional que organiza distrito por distrito las elecciones, desde la revisión de la cartografía hasta la ubicación de los lugares en donde las mesas directivas de casillas se pueden establecer. Uquib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, si tuviéramos que definirlo en una palabra, ¿en qué condiciones queda el INE para 2024 si estas reformas persistieran? Riesgo, alto riesgo. Pues con esto nos quedamos. Uquib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por permitirme este espacio y acceder al público de este programa. Hasta pronto, muchas gracias.